Hola chicos, ¿cómo andan? Volvemos a los videos, ¿sí? Ya que es la forma más interesante que encontramos de trabajar. Y después de haber dejado atrás los dos primeros módulos de financiera, vamos con el tercero, ¿sí? Es decir, que empezamos un módulo nuevo y ese módulo tiene que ver con la administración del capital de trabajo, ¿sí? De eso vamos a hablar en este módulo, refiriéndonos al capital de trabajo como algo que ustedes ya saben, porque ya lo hemos visto. De todas maneras, lo vamos a reforzar en el comienzo del módulo para darle la importancia central que tiene en este capítulo, ¿sí? El capital de trabajo, ustedes ya lo pueden entender con el mismo nombre, tiene que ver con el combustible de la empresa, como habíamos dicho en algún momento, con el recurso monetario, que como dice acá el apunte que yo ya les envié, es el más importante para poder realizar todas las operaciones normales de compraventa, de transformación o de prestación de servicios, que en definitiva es para lo que se crea una empresa, ¿sí? Para alguna de estas cosas. Para llevar a cabo esas operaciones es importante contar con un sólido capital de trabajo y que, como su nombre lo indica, tiene que ver con el capital operativo, con lo que me permite operar diariamente, ¿sí? Y por lo tanto, el cálculo del capital de trabajo es muy simple, ¿sí? Y surge del estado de situación patrimonial. Ustedes aquí verán, esperen un rato. Bien, el capital de trabajo, como lo indica aquí en el apunte, ¿sí? Es el activo circulante menos el pasivo circulante. O si a ustedes les gusta más, digamos, circulante es sinónimo de ¿qué? De corriente, ¿no? Activo corriente menos pasivo corriente. Ya sabemos que tanto el activo corriente son todos aquellos recursos más líquidos que con los que cuenta la empresa del lado del activo, ¿sí? Y el pasivo corriente son aquellas deudas que vencen con más proximidad, exactamente dentro del año o dentro del ejercicio. Mientras que el activo corriente son todos aquellos activos que se van a transformar en efectivo, se estima obviamente, dentro de los 365 días siguientes. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en este capítulo, ¿sí?, es cómo una empresa puede administrar eficientemente este concepto y que puede ser, que es un concepto puramente financiero. Recuerden que cuando hablamos de lo financiero hablamos de lo líquido, del dinero, ¿sí? O de lo que se transforma rápido en dinero, y por lo tanto, si una empresa no logra administrar adecuadamente este concepto, puede llegar a ser el principio del fin, ¿sí? En este apunte ustedes van a tener una pequeña reseña de lo que estamos diciendo, ¿sí? Donde me habla de, como les dije recién, los activos corrientes, ¿sí?, que representan la parte de la inversión que circula de una forma u otra en la conducción ordinaria del negocio, mientras que los pasivos corrientes representan a las personas ajenas a las empresas, terceros, que financian a la empresa en el corto plazo. O sea, deudas, ¿correcto? Recuerden que las deudas no es otra cosa que, uy, qué feo, la parte de la empresa que no es nuestra, si lo vamos a decir en términos financieros, ¿sí? Bien, vamos a borrar esa horrible letra. Con lo cual todo lo que tenemos acá, ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarlo, ¿sí? Acá me enumera conceptos que forman el activo corriente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos cuáles son los principales rubros que componen el activo corriente y que ustedes ya perfectamente pueden reconocer en un balance. El efectivo, ¿sí? Bancos, es decir, el dinero depositado. Inversiones temporales, es decir, inversiones que se van a definir en el corto plazo, qué sé yo, puede ser un plazo fijo a 3 meses, por ejemplo, ¿sí? Eso es una inversión. Clientes, ¿qué es clientes?
los créditos por ventas, ¿sí? Que nosotros vimos en un práctico. Documentos por cobrar, o sea, deudas que tienen con nuestra empresa documentada, que puede ser clientes o no. Deudores, por otro concepto, que no sea ventas, clientes. Anticipos de impuestos. Estos ya son conceptos más raros, pero que puede haber. Yo, por algún u otro motivo, puedo haber pagado impuestos por adelantado. Por lo tanto, ¿eso qué representa para mí? Un activo, y se supone que me lo van a devolver antes del año, por lo tanto es activo corriente. Stock o inventarios. Stock que pagué y todavía no llegó a la empresa, es decir, mercadería o mercancía en tránsito. Esto es un rubro muy común en las empresas, que es cuando entre el pago y la recepción de la mercadería pasa un tiempo, que puede ser un día o una semana, o un mes a veces, según el tamaño de la empresa. Por lo tanto, ese dinero que yo pague y todavía no tengo la contraparte es un activo corriente, ¿sí? Anticipo a proveedores, cuando yo le pagué a los proveedores por adelantado por algún motivo, ¿sí? Acá tenemos los rubros más importantes, puede haber otros, pero acá está cubierto prácticamente todo lo que puede ser activo corriente, ¿sí? Pasivo corriente, deudas que vencen a la brevedad, dentro del año, ¿sí? Proveedores, o sea, mis deudas con mis proveedores. Mis deudas documentadas, ¿correcto? Que pueden ser a proveedores o no. Acreedores por algún otro motivo, es decir, deudas que yo tengo por otro concepto que no sea de mis proveedores. Bancos puede ser, ¿sí? Anticipo a clientes, que es lo contrario a lo que vimos de antes que decía anticipo a proveedores. Si mis clientes me pagaron por adelantado, en realidad ese dinero yo lo estoy debiendo, por lo tanto va como pasivo corriente. Esto es muy común, se lo digo, a ver, para bajar a la práctica. Cuando un cliente te dice, bueno, quiero comprar tal cosa, a mí me pasa mucho en mi negocio, por eso. Bueno, te la encargo y va a estar de acá una semana porque no la tengo. Bueno, te dejo una seña. Listo. ¿Esa seña qué es? Dinero que te han adelantado y que vos todavía no cumpliste. Por lo tanto, cuando entregues esa mercadería prometida y el cliente te cancele el total, ahí esta cuenta se cancelará. Mientras tanto, es una deuda que vos tenés con el cliente, ¿sí? Es más, hay clientes que pagan todo el producto esperando que vos se lo traigas. Otro concepto, dividendos a pagar, empresas que pagan dividendos a los accionistas, ¿sí? Impuestos a pagar, ¿correcto? Recuerden que casi siempre los impuestos se registran en el mes en que se devengan, pero se pagan después. Lo mismo que los sueldos, remuneraciones. Por lo tanto, al cierre del mes, esos sueldos o esos impuestos deben figurar como una deuda. Y una deuda corriente porque se supone que en caso de los sueldos se va a cancelar el mes siguiente. Es decir, entienden este concepto, ¿no? Remuneraciones a pagar. El sueldo se paga mes vencido, o sea, el mes siguiente. Cuando vos empezás a trabajar en un lugar, el primer mes no ves un peso, hasta el 4 o 5 del mes siguiente donde te pagan ese mes. Por lo tanto, una contabilidad correcta, ¿qué hace? Al 30 de ese mes registra el sueldo que se devengó, pero que todavía se debe. ¿Cómo lo registra si todavía no lo pagó? Como una deuda, ¿sí? Remuneraciones a pagar. Bien, ahí tenemos los conceptos más importantes del activo antes y del pasivo antes. Corriente estamos hablando, ¿sí? Y acá entramos a hablar de estrategias y cuestiones que tienen que ver con la administración de esos dos conceptos. Piensen que tenemos activo y pasivo. La diferencia me da el capital de trabajo, ¿sí? El capital operativo. Y ese monto de capital operativo, que puede ser mucho o poco, puede llegar a definir que mi empresa sea solvente, sólida, rentable, o que yo esté siempre caminando en la cuerda floja, ¿sí? Y para ello tenemos que, como dice aquí, en primer lugar analizar dos conceptos que en finanzas son como la Biblia, ¿sí? Y que obviamente algo ya vimos. Esos dos conceptos son riesgo, como dice aquí, y rentabilidad. En toda inversión hay riesgo y hay rentabilidad. Riesgo que ya vimos, probabilidad de que algo no ocurra como nosotros esperamos, y rentabilidad es lo que nosotros obtenemos de una inversión como ganancia, ¿sí? La cuestión que a ustedes les tiene que quedar en claro siempre
que es sentido común, pero por ahí uno no lo tiene incorporado. Que en toda inversión, si yo quiero aumentar, ¿sí?, la rentabilidad, es decir, quiero ganar más, ¿correcto? ¿Qué voy a tener que asumir? Y mayores riesgos. Porque si yo encuentro una inversión que tenga cero riesgo y gran rentabilidad, y bueno, seríamos todos millonarios. Piensen que el riesgo es lo que nosotros asumimos para ganar más dinero, ¿sí? Entonces, como yo les doy siempre el mismo ejemplo, si yo voy a invertir mi dinero en bonos de algún país del mundo, que existen para todos los países se endeudan, todos los países emiten bonos y la gente los compra. Ahora, lo que yo espero ganar por esos bonos va a depender del riesgo, ¿sí? Y como siempre pongo de ejemplo, aunque duela, si yo voy a comprar un bono de Estados Unidos, ¿sí?, que se supone que es la economía libre de riesgo, la economía más segura del mundo, porque siempre pagó sus deudas, mi rentabilidad anual puede llegar a estar, y esto creo que es real, en un 0,50%, ¿sí? Lo cual es nada. ¿Por qué es nada? Y porque estás invirtiendo en lo seguro. Ahora, si vos querés comprar un bono de Argentina, país que en su historia hizo 9 default, no pagó la deuda y tuvo que ser reestructurada, y bueno, el riesgo es enorme y la rentabilidad también. No sé cuánto está pagando un bono de Argentina, pero calcúlenle que si esto es 0,5, Argentina puede llegar a pagar un 10, ¿sí? Miren la relación, una locura. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque Argentina, así como otros países, el riesgo de no cobrar, que sería el problema, es alto. Por lo tanto, un inversor que esté dispuesto a asumir este riesgo va a pretender obtener una rentabilidad mayor, ¿sí? Y así pasa con todo en la vida, ¿sí? Así pasa con todo en la vida. Analicen que la rentabilidad es el premio. Por lo tanto, yo me voy a arriesgar más si el premio es alto. Si no, ¿para qué? ¿Correcto? Bien. Entonces, de todo lo anterior, esto imagínenlo como todo en finanzas, como todo análisis que hace un inversor antes de invertir, valga la redundancia. En el caso de una empresa, el capital de trabajo viene a ser la inversión, ¿no es cierto? Y la empresa viene a ser la inversión. Por lo tanto, nosotros podemos manejar el capital de trabajo con mayor o menor riesgo para obtener mayor o menor rentabilidad. Y fíjense estas reglas que este apunte les da y que son muy sencillas de entender y que yo les voy a explicar. De todo lo anterior se desprenden algunas reglas financieras que se indican a continuación. Reglas financieras que tienen que ver, obviamente, con el capital de trabajo, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, dice acá, a mayor nivel de activo circulante, recuerden, cuando dice circulante es corriente, existe menor rentabilidad y menor riesgo de ser insolvente, ¿sí? Acá me habla de una posibilidad, una regla donde yo asumo poco riesgo, pero estoy dispuesto a ganar menos. Esto sucede debido a que los activos circulantes obtienen menor rentabilidad que los activos fijos, ¿sí? Tener dinero en efectivo dentro de la empresa es tenerlo sin movimiento, por lo que la rentabilidad es menor, ¿sí? Esto ya lo dijimos una vez. Esto que me está diciendo acá, ¿qué es? No es otra cosa que tener exceso de efectivo en la empresa o tener dinero, ¿sí?, ocioso. Ustedes saben que el dinero en efectivo es uno de los pocos activos que no genera ninguna rentabilidad. Está ahí, en el colchón, en el cajón, en la caja fuerte, no se reproduce y pierde valor en todo el mundo, en Argentina mucho más. Por lo tanto, a mayor nivel de activo circulante, o lo que es lo mismo, mayor nivel de dinero ocioso, ¿qué vamos a estar? Súper tranquilos, mínimo riesgo, pero rentabilidad cero, ¿sí? Esa es una regla. Vamos a la otra. A menor nivel, que es lo contrario,
A menor nivel de activo circulante, ¿sí? A menor nivel de activo circulante, es decir, menor nivel de efectivo, recursos líquidos en la empresa, voy a obtener mayor rentabilidad, porque se supone que si no lo tengo en efectivo, lo tengo invertido en otra cosa más rentable. Pero asumo mayores riesgos, porque el dinero no lo tengo para alguna especie de contratiempo, o puedo tener problemas cuando tenga que pagar sueldos y demás. Son decisiones. Menor nivel de activo circulante, mayor rentabilidad, pero mayor riesgo. Fíjense, la relación que hay siempre es directamente proporcional. Menor rentabilidad, menor riesgo, mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Sí? Y ahora vamos con el pasivo. A mayor nivel de pasivo circulante, es decir, cuanto mayor son mis deudas de corto plazo, la rentabilidad es mayor, pero el riesgo de ser insolvente también. ¿Sí? De este modo, acá me dice, aumenta el pasivo circulante. ¿Y por qué tengo mayor rentabilidad? Y bueno, porque las deudas de corto plazo por lo general son más baratas en cuanto a intereses que las deudas de largo. Entonces, si yo en mi pasivo tengo más deudas cortitas que deudas largas, voy a tener un costo de interés mucho menor. Pero, con lo cual la rentabilidad es mayor, pero el riesgo también, porque tengo mucha deuda corta, ¿sí? Y lo mismo al revés. Menor nivel de pasivo circulante, es decir, menor nivel de deuda cortita, la rentabilidad va a ser menor y el riesgo también. Porque si yo tengo poca deuda que vence pronto, el riesgo chico es obvio, porque no tengo, todas mis deudas están a largo plazo, pero la rentabilidad también es menor, porque si se supone que yo debo a largo plazo, tengo que pagar más intereses, ¿sí? Es decir, ejemplo, si yo tengo una deuda que vence de acá a un mes, eso es mucho menos intereses que si yo tengo una deuda que vence de acá a 2 años. ¿Se entiende? La carga de intereses que yo tengo que pagar es mucho mayor por deudas largas que por deudas cortas. Por lo tanto, si el nivel de pasivo circulante es mayor o menor, como dice acá, me va a impactar en la rentabilidad. Cuando ustedes lean rentabilidad desde el punto de vista de los pasivos o de las deudas, estamos hablando de más o menos que intereses, que es lo que define la rentabilidad de una deuda. ¿Sí? Fíjense que ahora, ¿sí?, para hacer una especie de ejemplo al respecto, nuevamente Argentina, como dijimos antes, tomó una deuda que no puede pagar. Por lo tanto, ¿qué hizo? Renegoció con los acreedores que, si esta es la línea de tiempo, ¿sí?, y teníamos vencimientos acá, 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 acá y acá, que todo esto es el año que viene, suponiendo, es decir, pasivo corriente para la Argentina. Bueno, ¿qué se hizo? Se estiró no sé cuánto tiempo y ahora todos estos vencimientos se pasaron para acá, para acá, para acá y así, se pateó para adelante. Con una quita, que eso es muy común en finanzas internacionales sobre todo, que por cada $100 que se le prestó a la Argentina por ahora va a devolver 55. Ustedes dirán, pero lo jodimos a todos. No, los acreedores dicen esto o nada. Bueno, vamos con esto. Por cada $100 ese fue el arreglo. Y se pateó todo para adelante. Entonces, achicamos el costo de la deuda. Pero, en términos absolutos, vamos a pagar más, porque todo esto lo tiramos para el 2025, 2026, bla, bla, bla. ¿Sí? En una empresa es lo mismo. Si vos tenés deuda que no podés pagar, la podés refinanciar, tirarla para adelante, pedir que te achiquen los intereses, etc. Pero siempre, siempre, siempre una deuda más larga, es decir, menor nivel de pasivo circulante, va a generar mayores costos. Si yo tengo menor nivel de pasivo circulante, por deducción tengo mayor nivel de pasivo circulante. ¿Sí? A menor nivel de pasivo, perdón, no escuchen lo que dije. Si yo tengo menor nivel de pasivo circulante, por diferencia, tengo mayor nivel de pasivo no circulante o no corriente, y eso es más costoso, ¿sí? Entonces, en función de esto, y esto es lo último que quiero que entiendan
sobre este apunte que es el inicio del módulo, tenemos estrategias financieras sobre la administración del capital de trabajo. Estrategias financieras que tienen que ver con inversiones en todos los órdenes de las inversiones. Es decir, cuando ustedes agarran un libro de inversiones y ven la parte de riesgo, siempre van a tener 3 posiciones, ¿sí? 3 formas de invertir, que tienen que ver más con la psicología del inversor que con los números. Entonces, vos cuando invertís podés ser, como dice acá, un tipo agresivo, un tipo conservador, o una estrategia, o un tipo intermedio, o un tipo moderado, que es un equilibrio entre los dos. El agresivo que busca, a ver que acá creo que tengo un, ahí está, acá está. Este pequeño pizarrón es como un resumen de lo anterior, sobre todo lo que vemos ahora, ¿sí? Acá tenemos los perfiles. Ya vamos a volver. Quiero volver al pizarroncito. Entonces, ahí está. Las estrategias o perfiles tienen que ver, como les dije, con algo más psicológico por parte del inversor. Y en este caso, el inversor, ¿quién es? El dueño de la empresa. Es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, esas estrategias pueden ser agresiva, conservadora, equilibrada, según el riesgo que estás dispuesto a asumir. Y muchas veces eso no tiene una explicación. Simplemente tiene que ver con la, como les dije, psicología del inversor. Para todo en la vida es así. Ustedes conocen gente más jugada, conocen gente más miedosa, conocen gente más equilibrada, en todo. Conocen gente que, por ejemplo, puede ir a un examen sin haber estudiado nada. Ese es el agresivo, ese es el jugado. Y a veces le va bien, eso es lo triste. Gente que si no sabe todo, absolutamente todo, de memoria perfecto, no va a rendir un examen. Esa es la gente conservadora. Y gente equilibrada que dice, bueno, más o menos, ¿sí? Algo sé, me defiendo, vamos para el frente. En este caso es lo mismo. Cuanto mayor es el riesgo que vos estás dispuesto a asumir, mayor es tu perfil de inversor, más agresivo es tu perfil de inversor, porque más riesgo estás dispuesto a asumir, pero con mayor premio. Entonces, en el capital de trabajo, esto viene a ser lo mismo. En el apunte dice nada más ni nada menos que esto. Vos podés tener una estrategia agresiva. Una estrategia agresiva que es, en cualquier tipo de inversión, asumir mayores riesgos con el objetivo de ganar más dinero. ¿Sí? Es decir, caminamos por la cuerda floja, pero el premio es grande si las cosas salen bien. En este caso, ¿cómo se refleja esta estrategia? ¿O cómo se refleja un inversor o un empresario que tiene este perfil? Bueno, en esos balances vos vas a ver que el activo corriente y el pasivo corriente están prácticamente igualados, ¿sí? Por lo tanto, si el activo corriente y el pasivo corriente están igualados, el capital de trabajo es cero, ¿correcto? Activo corriente menos pasivo corriente, si los números son iguales, el capital de trabajo es tendiente a cero, con lo cual el tipo está jugando con que todo lo que tiene líquido lo debe, ¿sí? Y entonces, si analizamos las razones de liquidez que ya vimos en otra unidad, la razón de liquidez de un tipo con una estrategia agresiva va a ser, o de una empresa con una estrategia agresiva va a ser tendiente a 1, donde el activo corriente es igual, activo corriente, ¿se acuerdan? Dividido pasivo corriente, razón de liquidez. Si los dos números son iguales, ¿esto qué me da? 1, ¿sí? Incluso si sos muy agresivo, podés llegar a puntualmente en algún motivo que este número sea menor que 1, por ejemplo 0,9, qué sé yo, ¿sí? ¿Por qué esto es agresivo? Bueno, está a la vista que una empresa con este perfil, prácticamente todo lo que tiene líquido lo debe, ¿sí? Esto le genera un riesgo alto de no poder cumplir con sus compromisos de corto plazo, pero una mayor rentabilidad, porque significa que tiene gran parte del dinero invertido en ¿qué?
en activo no corriente. Si el activo corriente es chico, por lo tanto el activo no corriente es grande, ¿sí? Y por lo tanto eso me genera mayor inversión. Ejemplos. Yo tengo cada dinero que entra a la empresa, guardo lo que necesito para pagar y el resto lo invierto siempre. Lo invierto siempre. ¿En qué? Compro, vamos a suponer, compro stock. No, stock no sería porque sería activo corriente. Amplío el local. Compro computadoras nuevas. Renuevo la flota de autos. Pido nuevos préstamos. Todo eso hace que el riesgo que se va formando es bastante alto, pero si la cosa sale bien, la rentabilidad siempre va a ser mayor, ¿sí? Estrategia conservadora es exactamente todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. Menor riesgo y menor rentabilidad. Yo asumo menos riesgo porque soy conservador, porque quiero dormir tranquilo, pero tengo que tener claro que la rentabilidad siempre, en este caso, va a ser menor. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Llevado a los números. Un activo corriente muy superior, muy mayor, como dice acá, al pasivo corriente, ¿sí? Con lo cual, si el activo corriente es muy superior, no se dice muy superior al pasivo corriente, el capital de trabajo va a ser ¿qué cosa? Y un número grande, ¿no? Un número bastante enorme. Y si lo llevamos a la razón de liquidez, esa razón de liquidez seguro que va a ser superior a 1, que puede llegar a ser 2 o puede llegar a ser más. ¿Sí? En este caso, como dijimos en el módulo anterior, el activo corriente es muy superior al pasivo corriente. Por lo tanto, esta fórmula, ¿qué me va a dar? Y lo más probable es que me dé 2 o me dé más de 2. ¿Sí? Ya dijimos que una fórmula de 2 o más es demasiado conservador, es demasiado poco agresivo, es un negocio que tiene exceso de dinero ocioso y por lo tanto está perdiendo lo que ustedes también ya saben, que es el costo de oportunidad de invertir ese dinero en otra cosa que le genere mayor rentabilidad. Por eso la estrategia conservadora va a hacer que vos estés repiola en tu casa viendo Netflix, durmiendo como un rey, pero ganando monedas. ¿Sí? Entonces, ni una ni la otra. Como todo en la vida, tenemos que ser equilibrados. La estrategia equilibrada, ¿sí? No tiene una fórmula, pero implica un riesgo y una rentabilidad razonable, y regulándolo de manera de yo obtener, no volverme loco ni caminar sobre un precipicio, asumiendo riesgos innecesarios, pero obteniendo rentabilidades que me permitan que mi negocio crezca, ¿sí? En este caso, el activo corriente también va a ser mayor al pasivo, pero no tanto como en el caso anterior, o en el primero, perdón. El capital de trabajo va a ser un número razonable y la razón de liquidez, y acá sí, va a ser lo que dijimos en el módulo anterior, ¿sí? Es decir, activo corriente sobre pasivo corriente, un número entre 1 y 2. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué es lo lógico? Un número entre 1 y 2. ¿Sí? Por ejemplo, como para tomar un resumen, una estrategia equilibrada sería una razón de liquidez de 1,50 que me representa que el activo corriente es 50% mayor que el pasivo corriente. ¿Esto qué me permitiría? Asumir un riesgo normal, como todo riesgo empresario, sin ser un loco de la guerra, y como contrapartida obtener un rendimiento y una rentabilidad razonable, que me permita crecer, ganar dinero y ser feliz, ¿sí? Por lo menos feliz financieramente hablando, que no es lo mismo que en la vida. Bien, entonces, este apunte que yo les mandé, ahora volvemos, acá está. Esa primera parte me hace como una introducción al capital de trabajo, ¿correcto? Donde hablamos de, si nosotros hablamos de, esta parte es muy importante, este último párrafo. Acá me habla de lo que hablamos recién, agresiva, conservadora, intermedia. Ahora bien,
lean y fijen este último párrafo. ¿Sí? Esperen que lo quiero marcar y ya borré la cosita. Y eran las 3 de la... Ahí está. La definición de cuál perfil utilizar sería, se adopta en correspondencia con el análisis que se realice de, fíjense lo que enumera acá, ¿de qué depende mi estrategia? ¿Sí? Si bien decimos siempre mejor la intermedia porque somos equilibrados, bueno, depende. Hay cuestiones, hay momentos en la vida donde por ahí tenemos que ser agresivos y momentos en la vida donde tenemos que ser conservadores. Por ejemplo, ahora, plena pandemia, plena crisis económica más fuerte de la historia, yo diría que la estrategia conservadora es la mejor. ¿Qué te vas a largar a hacerte el loco cuando no sabes si va a haber mundo dentro de un año? No. Ahora, cuando el país crece, la economía crece, que alguna vez pasó, el mundo nos acompaña, podemos ser un poco más agresivos, ¿sí? Entonces, ¿acá qué me dice? La definición se adopta, la definición del perfil, ¿no? Se adopta en correspondencia con el análisis que se realice de qué. Primero, desempeño de la empresa en periodos anteriores, es decir, ¿cuál es mi historia? ¿Cómo funcionó mejor la empresa en el pasado? Siempre el pasado nos enseña. Metas y proyecciones, obviamente. Metas y proyecciones tiene que ver con, por ejemplo, mi posición en el mercado. ¿Yo qué quiero? ¿Soy segundo y quiero ser líder? Bueno, seré más agresivo. ¿Soy líder y me quiero quedar ahí manteniendo mis competidores a raya? Bueno, seré más conservador. ¿Entienden? Estamos hablando de crecimiento, ¿no? ¿Qué más? Acá lo dice, comportamiento de mis competidores. Bueno, si mis competidores están todos locos, yo me voy a hacer un poco el loco también porque si no me quedo atrás. Si mis competidores son muy tranquilos, yo seré un poco más agresivo para ganarles mercado, ¿sí? Y después, grado de disposición al riesgo de sus administradores. Esto es lo más importante. Esto tiene un nombre que lo dijimos, no dijimos el nombre, pero en finanzas, cuando ustedes vean esta palabra, que se supone que acá dice eso, se llama aversión. La aversión al riesgo es una cuestión de la personalidad de cada uno y que tiene que ver con cómo reaccionamos nosotros ante el riesgo, ¿sí? Gente que es más agresiva, gente que es más conservadora en la vida y por lo tanto en las inversiones va a ser igual. Una empresa administrada por gente conservadora, ¿sí? Va a ser conservadora. Una empresa administrada por gente un poco más agresiva va a ser más agresiva, ¿sí? Este párrafo está bueno porque me resume de qué depende la estrategia a aplicar y por qué a lo mejor a lo largo de la historia de la empresa esa estrategia puede ir cambiando. Siempre, siempre con un equilibrio. Pero a veces vamos a ser más agresivos, ¿sí? Y a veces menos agresivos en función del contexto, de la historia, de mis objetivos, de mis competidores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, aquí terminamos en la primera parte de este tema y van a seguir muchas más porque es largo, hay varios temas. ¿Sí? Nos vemos en el próximo.